Considero que este encuentro puede ofrecer algunas pistas para responder dichas preguntas. De ahí la razón de ser del mismo. Bueno, entonces, con estas palabras, quisiera dar por iniciada esta mesa y como ya se señalaba, la inaugura la doctora Leticia Calderón con una presentación, una charla que tiene preparada y que lleva por título Trump ganó la partida. Doctora, adelante, por favor. Pues muchas gracias y bueno, sobran las palabras siempre de agradecimiento de ser incluida en un evento que organizaste y te lo reconozco muchísimo porque es de mucho interés, especialmente para mí, que estos temas desde el instituto tengan un lugar en especial porque me parecen de una importancia fundamental, sobre todo en una perspectiva coyuntural e histórica, que creo que a veces se nos escapa y esa es una parte de lo que yo quisiera comentar hoy. Y bueno, pues me voy a tomar un poquito de tiempo, pero les hice una presentación para que no sea tan cansado también para ustedes, pero creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con digo, poniendo las cosas sobre la mesa acá, y que bueno, pues a pesar de la oferta y de los pronósticos del discurso racista, clasista, xenófobo, sin lugar a dudas, en que se basó la campaña de los republicanos liderados por Donald Trump, los resultados todavía no nos dejan de sorprender y entre otras cosas, y si le pasas por favor, Manuel, ¿no? Que con un antecedente muy fuerte, con un primer gobierno, con digamos, una expectativa mundial respecto a qué iba a pasar con el resultado electoral, finalmente ganó, no solamente de manera, digo, como ocurre en el modelo estadounidense, sino además la crítica, y yo me he parado mucho desde ahí en el sentido de que no se gana con el voto popular, ganó con el voto popular Donald Trump. Entonces, frente a todas las expectativas, a pocas semanas hay pues una cantidad de análisis, de teorías, de debates y de ajustes de cuentas, como suele pasar con los perdedores. Estamos aún en la noche de los cuchillos. Y en este momento, cualquier análisis que ustedes lean, columna, debate, está en torno a qué pasó, qué nos pasó encima. Y en ese sentido, por favor, Manuel, es interesante y yo no lo quiero dejar de mencionar porque había en el aire un fantasma muy fuerte independientemente del discurso muy concreto en los análisis de Donald Trump respecto a lo que se tiene que cambiar del país, este asunto que fue en su momento espinoso, el del proyecto 2025, que tiene que ver con una serie de posicionamientos de lo que podría cambiar legalmente hablando, inclusive, en algunas de las cosas más sensibles de la identidad estadounidense. Y, sin embargo, aún digo, dado los resultados electorales, quiere decir que incluso voces que no coincidirían y podría horrorizarles estos resultados, no tuvieron a bien considerarlas como secundarias o como dicen muchos de los entrevistados cuando hay estos sondeos, pues nada más lo dijo en la campaña. Eso no va a ocurrir. Y sin embargo, uno de los puntos importantes, y lo sabemos muy bien, tiene que ver con la expectativa de lo migratorio, que me parece que, bueno, pues apunta de manera maravillosa a la preparación de este foro. Y le pasamos al punto que sigue, porque justo aquí yo quiero ampliar un poquito la mirada. Ustedes saben bien que estamos viviendo un momento global en términos de un mundo que se ha convulsionado en muchos sentidos y hay un cambio de época en un discurso donde lo global realmente tomó forma y el COVID es un antes y un después, ¿eh? Ojo con eso. Ese va a ser nuestro parteaguas y en el caso estadounidense, claro que hay muchos, pero también tenemos que tener en cuenta el ataque que vivieron en el 2001 y que marcó también un momento feroz en el sentido de cómo se vislumbraron las nuevas ideologías en Estados Unidos. Yo simplemente quería mencionarles acá algunas de las cosas que están ahí en el, sub, en el subterráneo de este debate hoy en boga en Estados Unidos. Y una es fuerte, ¿eh? No crean que tan menor la teoría del reemplazo. Claro que todas son conspiracionistas y todo esto, pero han permeado, han pasado ya de ese nivel críptico a un discurso que tiene que ver con lo que mencionaba yo del proyecto 2025. Esta teoría del reemplazo supone, ¿no? Así elucubran,
el hecho de que hay toda una intención explícita de que los anglosajones sean sustituidos por los diferentes grupos de inmigrantes africanos, asiáticos y por supuesto latinoamericanos, depende donde sea en Europa o sea en Estados Unidos y no, en Canadá todavía no llegan a eso, aunque ahorita podríamos hay una renovación interesante en su propio discurso sobre lo migratorio. Están cambiando para el 2025 su ley migratoria y eso es muy importante también. No tiene este tono, pero hay que tenerlo también en el tintero. Otra de las cosas que está también en el sustrato de este debate es pues el negacionismo. Les decía yo que el tema del COVID fue central para que esas voces emergieran de una manera muy fuerte, lo mismo que todo este discurso a raíz del Black Lives Matter, la blanquitud renovada, e incluso los blancos tienen también derecho, como si no lo tuvieran, en esta lógica de cómo las identidades, y es una de las explicaciones que se hace de manera más estructural al triunfo de Donald Trump, en el sentido de que durante décadas han tenido un desplazamiento del discurso de las clases sociales, de las reivindicaciones socioeconómicas, a una lucha por las identidades que pueden ser de repente o muy inmediatas o muy de ciertos grupos que no incluyen a los otros. Y entonces la exclusión, dicen algunos, ha provocado también un ambiente en el cual se han exacerbado estas pequeñas demandas, pero que no generan un todo, no generan una lucha como colectivo, como sociedad que busca ciertas cuestiones. Y aquí es donde me parece que es muy importante, porque ahí también la corrección política ha llegado a un punto en el que se considera no deseable. Es decir, como que llegó a un exceso en el que cómo hablas, cómo dices, cómo te conduces, cómo podrías llegar a ofender sin haber ofendido o que quieres explícitamente ofender y entonces ya no se sabe cómo interpretar. Tuvo un pico muy fuerte en Estados Unidos y obviamente con una ganancia brutal en términos de los derechos, de los reconocimientos, pero también esta es la respuesta, una respuesta brutal en el sentido de también cuestionar eso en un sentido, les decía yo, si ustedes quieren más estructural, pero que perdió, digamos, perdió ese discurso por el momento. Y el otro que a mí se me hace fascinante, francamente, bueno, otro y hay muchísimos, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho discutir sobre esto, tiene que ver con esto donde hay una paradoja muy fuerte. Países en general, digo Estados Unidos, pero lo podría decir de Europa, grandes motores económicos industrializados que requieren de una mano de obra masiva, abundante, y sin embargo están llegando a un momento, es de manera estructural, no es coyuntural, pero tal vez lo evidencia o lo pone de una manera más fuerte el tema del COVID. ¿No? Otra vez el COVID es como antes de y después de, sobrevivimos al COVID y estamos aquí, hay que celebrarlo. Pero en ese sentido, la teoría de la gran dimisión, the Great Resignation, tiene que ver con que como que se juntó lo que ya venía siendo un proceso de aquellos, en términos de las generaciones, los baby boomers, ¿no? Aquellos nacidos de los 60 para hacia antes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y 40, 50, 60, incluido los primeros de los 60, que eso se considera los baby boomers, que hubo un boom, una explosión demográfica, es un grupo que ya llega, o sea, ya se va en retirada, incluso en términos también de la expectativa de vida, aunque se ha alargado la esperanza de vida, sobre todo en estas naciones industrializadas, pero al mismo tiempo hay una salida del mercado laboral de los últimos, del piquito de esa generación. ¿Y qué ocurre? Que con el COVID o salieron ya, digamos, ya estaban por salir y ya coincidió, y muchos que están en la siguiente etapa, lo que hicieron es adelantar sus procesos de jubilación. Y a esto se le llama la gran dimisión o la gran renuncia. Y es un proceso que se calcula entre 10 y 12 millones de personas solo en Estados Unidos, pero ocurrió en Canadá y ocurrió en Europa. A esto júntenlo con nuevas formas de entorno laboral. El famoso nómadas digitales es un ejemplo, y ustedes como generación también podríamos decir que hay una experiencia en términos del trabajo remoto,
que también agudizó y, digamos, envalentonó la pandemia, pero que la tecnología lo permite y el cambio cultural que nos permita hoy, por ejemplo, quienes nos están acompañando a distancia, están más que presentes y viceversa, ¿no? ¿No? Ya esos cambios parecen muy sencillos, pero son profundos en nuestra psique cultural. Y en ese sentido, estos elementos también están y son parte del debate que tienen en este momento en lo político electoral lugar porque, claro, hay un temor al reemplazo, pero también hay una paradoja cuando hay una salida masiva en millones de personas del mercado laboral y una necesidad de mano de obra. O sea, Estados Unidos vive realmente de una necesidad permanente y es la paradoja de la que vamos también a hacer mención en lo siguiente. Bueno, y entonces ahora sí le pasamos a la que sí. Y bueno, ¿no? Y en lo que toca la migración, vamos a bajarnos a la migración ahora. Eh, no sé, yo creo que uno de los puntos que hay que entender es que el tema de la migración en la campaña electoral, o de una manera general, pero no es un debate y no podemos ubicarlo sobre la utilidad de la fuerza de trabajo extranjera, ni siquiera el racismo implícito en el discurso político. De hecho, como ustedes lo saben, el voto de los latinos demostró que hay una, digamos, una cercanía y hay una empatía, vamos a decir, con muchas de las propuestas que se planteó de parte del republicano y no se sienten ofendidos por el discurso que menciona su origen cultural como parte de los rechazables. Ni siquiera se dan por entendidos, ¿no? Tampoco se trata de desvalorar el efecto positivo de la diversidad. No oímos ese discurso de decir, aunque esté en el aire, ¿no? De el gran reemplazo, esto que mencionaba yo. No está ahí, no se dijo. Y aunque esto es parte del debate entre las capas más conservadoras, lo sabemos muy bien, ¿no? Esta cosa de la multiculturalidad como algo no deseable, no estuvo en el debate político electoral. Y lo que sí tenemos es como una construcción que hay que verla ahí en términos más históricos, una construcción que se ha venido dando en la sociedad estadounidense, yo creo desde su propio origen, eso va a ser muy importante, pero de una manera muy concreta los últimos años y sobre todo a propósito de este que es un libro clásico de clásicos, el de ¿Quiénes somos? De Huntington, de Samuel Huntington. Es un libro que es muy impresionante porque abarca, y yo les voy a decir qué es lo que a mí más me impresionó en su momento, que utiliza las mismas estadísticas, los mismos argumentos que se utilizan para, digamos, defender, valorar, darle un sentido al proceso migratorio de una manera positiva, los mismos se usan para mostrar lo contrario, para mostrar cómo ese flujo migratorio le cierra oportunidades a la economía estadounidense, cómo compite contra el mercado local, o sea, cómo también nuestra propia producción académica tiene lecturas, ahora sí que depende el que las lea, ¿no? Eso a mí me parece que es muy importante y si ustedes no la conocen, no la van a querer conocer, pero sería interesante e importante echarle un ojo a lo que dice esta abogada, Ann Kotler, porque es una presentadora muy famosa y todo, pero tiene un montón de libros y es muy explícita en el discurso de lo que un Huntington dijo en un sentido más teórico y más académico y más ilustrado, pero del estilo estadounidense, ¿no? También de una cosa muy concreta, sin tanto recoveco. Ella lo dice de una manera muy fuerte en términos de la negación explícita a la diversidad. Y es una voz, y la pongo nada más como ejemplo, porque hay muchísimos, pero me parece que además fue muy presente en la primera campaña y en el primer periodo de Donald Trump, y en ese sentido, bueno, pues tenerlos como argumentos que se vuelven sumamente interesantes para esto que estamos discutiendo, y nosotros tenemos que oír esos argumentos, que algunos son espantosos, pero hay que escucharlos. Y bueno, pasamos al punto que sigue. No fue en la migración, ¿no se va? Ah, ahí está. Entonces no es la migración. Desde mi punto de vista, y por eso me pareció de un atinado impresionante la propuesta de este evento, de esta reunión, porque lo ilegal
no se hablaba de la migración, se hablaba de la migración ilegal. Y lo ilegal es una construcción muy compleja que tiene que ver con criminalizar y tiene que ver con que, aunque nosotros nos posicionamos nos planteamos como los derechos humanos y la migración como el derecho a migrar el derecho individual, que ese es el mantra del capitalismo, ¿no? La individualización de los derechos y además del sujeto frente a ese universo también, el que quiere puede y salir adelante es parte también de la retórica de este modelo. Bueno, la verdad es que tenemos también que reconocer, y ahí viene toda la parte más crítica, que los derechos humanos y sobre todo el tema del derecho a migrar no está interiorizado en la inmensa mayoría de la población del mundo. Hay una tensión muy fuerte entre ese derecho a migrar y la soberanía de los estados, a decidir por sobre todo y por sobre cualquiera que está en su territorio, en el entendido de territorio como esta estructura político, digamos, Estado-nación, muy, muy clásica. Entonces, podemos decir, es que no, porque lo dicen las Naciones Unidas. Sí, pero en términos de la discusión profunda, no está necesariamente ahí y lo demostró el proceso electoral. Y en ese sentido, lo que se ganó, y esto es lo más fuerte, y por eso yo me traje acá esta imagen digo, porque hay una discusión, ¿no? Sobre lo legal siempre también como una ficción, un constructo, ¿no? Bueno, ¿qué ha sido legal? Ha sido legal muchas cosas y sin embargo pierden su legalidad en el sentido de que ya no son parte de una época. Y por hoy, el discurso que además gente como yo, bueno, el doctor Charles que está acá también, tenemos tatuado de ningún ser es ilegal, no es un lugar común del todo, ¿no? En el sentido de lo que creeríamos. Y por eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, lo que se ganó en el proceso electoral estadounidense, además del poder, no, nada más, es que hay un triunfo cultural incontrovertible. Y no se trata por eso de tener la razón o no de que la migración beneficia, todos somos migrantes, nos necesitan, hacemos el trabajo que los güeros no hacen, bla, 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 sino que durante décadas se construyó una idea, un discurso, una argumentación potente que es contraria a lo que se asume como dado, como lo natural, desde el discurso de los derechos humanos, el derecho a la migración, la libertad natural de movilidad, vamos contra las fronteras, versus, decía yo, la soberanía y el derecho de los estados a controlar a su territorio y a su población. Y es bastante menos interiorizado esto que pensamos porque seguimos viendo, y eso sería una cosa para discutir e imaginar, porque también abstractamente es muy complejo, la nación es una casa. Porque si nosotros lo queremos ver como un abstracto, bueno, es que la nación es un ente, o sea, que caramba, yo no sé, ¿no? O sea, una territorialidad que además en la actualidad hablamos de una desterritorialización. Por tanto, es aún más complejo de asir, ¿no? De aprender conceptualmente que la idea misma de una casa, ¿no? Y si vienes a mi casa, te comportas como nos portamos aquí. Bueno, no, la nación no es una casa, pero bueno, pero ahora sí que es parte de la retórica que está subyacente. Y en ese sentido, y le pasamos a la que sigue, por favor, tenemos una cuestión que tiene que ver con esto de la ilegalidad. Me encantó el desafío que se presentó. Porque la ilegalidad es un elemento que subyace como un acto criminal. Si es ilegal, es indebido, está fuera de la ley. Y lo que está fuera de la ley es criminal. Una violación a la ley, por menor que sea, se vuelve alteración del orden y, por tanto, potencialmente criminal. Bueno, pues sí, o sea, sí. Entonces, pero lo complejo de esto, que es un debate que ha estado presente y, sin embargo, muy acrítico, e incluso, digo, en una sociedad como la nuestra, totalmente invisibilizado, porque incluso nuestra propia sociedad habla de migración ilegal, cuando, otra vez vuelvo, lo inmediato que evoca es la criminalidad.
Y esa es la construcción compleja. En el momento en que lo ilegal, y sobre todo en una sociedad estadounidense muy impuesta en el escenario de lo jurídico, no hay vuelta de hoja. No hay forma de revertir ese discurso, sino con otro discurso. Bueno, yo tengo una propuesta, pero la dejo para el final, que en ese sentido, insisto, no es una cosa de que es que nosotros somos buenos. Me dicen luego personas con las que he trabajado, no, el señor Donald Trump va a ver que nos necesita. O ayer un discurso, un alegato muy interesante entre académicos estadounidenses hablando de, bueno, la necesidad de la mano de obra y lo que contabilizan y lo que podría costar para los estadounidenses deportar a millones y la implicación que tendría para la inflación. No importa. Eso no que no importe, está ahí y será un debate y serán decisiones pragmáticas como son pragmáticas las decisiones de los estadounidenses. No tienen amigos, tienen vecinos, tienen aliados, socios comerciales, ¿no? Pero el siguiente punto es el discurso, la narrativa triunfante. ¿Es ilegal? Insisto, no se habló de la migración. Aprendió Donald Trump, que sí lo hizo el primer periodo. Habló y sigue hablando de que van a ir contra la población ilegal. ¿Y qué es ilegal? Deshumaniza. Le quita la naturaleza de persona a quien pues no merece sino ser sancionado. ¿Por qué? Digo, además con una cosa que va increciendo en el sentido de que además casi que además ser una persona migrante sin documentos o ilegal en esta lógica, en este discurso, supone potencialmente ser un asesino, un violador, un criminal realmente pendenciero que tiene, o sea, el nivel no es solamente una falta administrativa, que podría ser, obviamente, un elemento de cierta de sanción de algún tipo, sino se le carga, y fíjense qué fuerte es. Ayer o antier se declaró, se hizo una sanción no una sanción, ya se dio un veredicto a un juicio que llevaba ya tiempo de un joven migrante que llegó a Estados Unidos no hace mucho, 4 años, y asesinó a una joven enfermera. Entonces, alimenta perfectamente, además como les gusta a los estadounidenses, se volvió un show mediático durante mucho tiempo y los juicios y el juicio abierto, y ayer se dio la sentencia, él también muy joven y obviamente la familia destrozada porque no puede haber cosa más tremenda y más triste en esta vida que una situación como esa. Pero ¿qué ocurre? Alimenta exactamente el discurso de lo que se viene diciendo en campañas, lo cristaliza, lo escenifica. Una joven, hermosa, preciosa, con toda la vida por delante, estudiando para enfermera, bellísima persona, y un tipo asesino, que además entonces entra la carga de la nacionalidad, la carga de la indocumentación, le vamos a decir, pero de la ilegalidad. Es criminalidad. Y ahí estamos en eso. Por eso hay que tenerlo en cuenta porque el poder de las palabras como conceptos significativos implica que la ilegalidad subyace como un acto criminal y es al mismo tiempo esto que decía yo, una forma de despersonalizar. La persona migrante no existe, existe el ilegal. Y podríamos decir, bueno, pero ¿y eso dónde hace la diferencia con otros de la misma procedencia nacional? Es que no la hace, pero es que no importa, porque, pues ni modo. Si además de todo, pues te toca, bueno, ya lo aclarará, será jurídicamente un asunto que nos lleva a otra discusión, y es una discusión en el sentido de el ser portador de esto que le llaman nacionalidad, que además parte del hecho fortuito de nacer o no en un territorio, cuando eso a su vez tendría también toda una discusión, y bueno, y también con el tema de la naturalización se hace complejo, ¿no? Porque es cómo identifico al que tiene documentos o no. Bueno, hay muchos elementos, pero ustedes también seguramente lo saben, pero de los 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, cifra que manejan, algunos ya le aumentan o le quitan porque es la danza de las cifras, 6,5 millones son mexicanos, de los cuales más de la mitad llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, hay toda una experiencia
que se ha ido acumulando también en el sentido del aprendizaje de las personas a haber pasado por experiencias así. Y también saber que hay una parte en la que pues se han manejado en ese estrés que pues indudablemente ocurre. Pero entonces yo les decía que esto es importante, y acá mencionando a Chomsky, porque al final de cuentas lo sabemos, no, sin ser lingüistas, y los lingüistas lo dirían mucho mejor, pero como la construcción, primero, nombrar a creer. Y si tú lo creas y después lo reafirmas, lo cristalizas y le das un sentido como ahora, político, y no como ahora, ahora van a ver, un poco vamos a hacer un paso para atrás, lo que tenemos es un escenario muy complejo, porque no nos estamos, no peleando, pero no estamos discutiendo una cuestión que tenga que ver con la verdad, o con lo correcto, o con lo justo. Nos estamos discutiendo en términos de una ideología, de un discurso imperante y reconocido, incluso repetido por el propio grupo, el nuestro, que lo ratifica. ¿Sí? Porque entonces hay quien dice, bueno, es que no van contra los ilegales, porque lo ilegal es criminal. Sin, otra vez, digo, podríamos ahí discutir mucho y tenemos muchos elementos para esto, pero es el problema, no es un tema de discutir, es un tema casi, les diría yo, de sentirlo. Casi, ¿no? Ya, digamos, ya en ese sentido. Y bueno, entonces, ilegalizar es criminalizar y por tanto descalificar del discurso de los derechos y la membresía al colectivo a aquel que resulta ser ilegal. No es por tanto un discurso contra los migrantes, sino contra los ilegales, y es ahí donde Trump ganó la partida. Y estamos en un problema. No, un problema. Adelante, por favor. Ustedes seguramente han visto, y si no se las paso porque es muy interesante, ¿no? Toda una discusión, esta es una discusión que viene de hace mucho. Lo interesante es cómo se ha ido avanzando en términos de tratar de posicionar ciertos discursos que contradigan, también en términos de narrativas colectivas, ese lugar común. Pero en este contexto no podemos sino decir que al final de cuentas lo ilegal, vaya, los europeos lo dicen, pero también lo repiten al final de cuentas, pero nadie como los estadounidenses para este constructo en términos de un concepto compartido y entendido por la inmensa mayoría. Adelante, por favor. Y aquí yo les quiero pasar otra cosa que tiene que ver con una noción muy compleja, y ahí es donde entra la parte más mexicana, si ustedes quieren, aunque lo mexicano incluye venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, que quieran, porque también esa es la otra, el imaginario colectivo. Y se suma a la construcción histórica y una noción que es el de las fronteras. Ustedes saben bien que el tema de la diferencia entre frontier y border no es casual. Es una idea muy compleja bueno, no sé si tan compleja, pero por lo menos imperó y ganó en el discurso estadounidense, que es ver, la frontera es este espacio vacío puesto ahí para que en su momento los pioneros estadounidenses construyeran su mitología de que había un espacio vacío no ocupado que tenía que ser ocupado para además hacer, digamos, reivindicar su modelo de vida, y en ese sentido, bueno, pues la designación divina de la que se jactan en términos culturales, a diferencia de la idea de border, que sí supone una línea precisa que acota, que divide, y que en ese sentido es cambiable, mientras pueda ir beneficiando, no siempre, ¿no? En algunos momentos México ha tenido, ese border somos nosotros, ¿eh? Ese border somos nosotros, ni siquiera los canadienses, donde ni siquiera hay en muchas partes ni línea siquiera, ¿no? Pero en eso viene aquí la construcción, y yo les recomiendo mucho el libro de Kelly Little, que habla de muchas cosas, pero habla mucho de la Revolución Mexicana, por cierto, por eso es un elemento interesante, pero habla de cómo la construcción de la idea de la frontera estadounidense con México no es una cuestión que ocurre en términos jurídicos tradicionales.
que tradicional quiere decir una guerra y un triunfo y se marcan las líneas. Tiene que ver con algo mucho más, digamos, ambiguo, que es la figura del sheriff, que impone su autoridad por encima incluso de la propia ley. Son esos territorios lejanos allá de los, ¿no? Que están peleando vaqueros contra indios, lo cual es cierto, hasta muy entrado el siglo, e incluso después de la Revolución Mexicana, hay avance de grupos apaches que efectivamente arrasan con algunas comunidades, tanto del lado, digamos, lo que conocemos como el lado estadounidense como el mexicano, eso se sabe. Pero quienes habitan esos espacios, y ahí entra la construcción también del proceso histórico, son subordinados, se perciben como subalternos, vencidos, conquistados, sujetos a la ley del sheriff, que se adapta al tiempo histórico, hoy en la figura de los designados de Trump. Cada uno de estos designados que ya ustedes han seguido son pues los bravucones del pueblo, los sheriffs que van a van a aplicar la ley. No hablan de someter, no hablan no, hablan de aplicar la ley. Si en el camino implica someter, eso es otra cosa, pero la ley por encima. En ese espacio de la frontera, todo descendiente de esa conquista por las armas, porque hubo una guerra entre un país y otro, se repite al infinito. Está en la psique que define la inferioridad de unos respecto al derecho de otros a imponerse. Nos incluye como colectivo nacional, no es personal, es una representación simbólica. Y por eso, la única marca o diferencia que podría haber, o que algunos creen que hay, es la ilegalidad o legalidad, pero que no se traen ahora sí que en un documento, pero no se trae en la cara específicamente. Y sin embargo, se juega con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hay gente que sí es buena, que sí es honorable, porque tiene documentos. Esto es como que la diferencia de todo. Y fíjense, es tan fuerte cómo se ha ido construyendo que en este momento, en el discurso de Donald Trump y de cualquiera de sus voceros, los venezolanos que estarían en este discurso, porque es una diáspora muy nueva, que estarían en el discurso de los que huyen del comunismo y por tanto podría salvarlos el modelo económico estadounidense como se hizo con los cubanos durante mucho tiempo, son catalogados como gente indeseable. Cuando justamente es el tipo de personas que renuncian a un modelo para pedir ser salvados por el otro y sin embargo los catalogan de una manera horrible por solo ser seguramente enviados por el dictador que los mete en su territorio para causar problemas. O sea, una cosa que tergiversa un propio discurso que habían alimentado por mucho tiempo. A ver, bueno, y no quiero dejar de mencionarlo, pero a quienes les interese estas cosas, en esta construcción, el texto, un texto que es ya clásico de David Moyano, el texto de Anglos y Mexicanos en la Formación de Texas es fundamental, porque justamente muestra cómo la élite, digamos ahí, México-española, ¿no? La que queda después de la primera separación de Texas y después de la anexión a Estados Unidos, es una élite que se percibe a sí misma diferente, porque obvio, somos españoles, vamos, somos más españoles, y además, siendo la élite, nos van a reconocer como pares. Y la experiencia que relata Moyano es muy interesante. Ahí yo se las recomiendo mucho. Es un texto ya ahora sí que del siglo pasado, pero ya con eso podemos decir cualquier cosa. Y por eso también les mencionaba el texto que lo tradujo afortunadamente el Fondo de Cultura y es de estos libros junto con otro que tiene más, no sé si es más reciente, pero yo lo he visto mucho más, que es el de los malos, hombres malos, Bad Men, que tiene que ver un poco interesante con un discurso que se construye en el Porfiriato sobre aquellos mexicanos que se fueron a Estados Unidos a hacer la revolución apoyando al magonismo, pero una revolución desde una izquierda pues más radical que la que se estaba realmente dando en nuestro país. Adelante, por favorcito. Y bueno, ustedes han oído esto, ¿no? De yo no crucé la frontera me cruzó. Y tiene que ver con una historia, y eso es lo que vuelve muy complicado, y a veces poderlo exponer en un escenario donde no se sea mexicano. ¿En qué? No por ser mexicano, no digo que quede claro eso, sino porque
la experiencia de la frontera es sumamente compleja, a diferencia de cualquier otro país de América Latina que ha vivido en carne propia el colonialismo, el expansionismo, el avasallamiento de Estados Unidos de muchas maneras, pero no en esta cotidianidad y en este tete a tete de lo que ha ocurrido en nuestra experiencia. Adelante. Bueno, y algo que creo que es muy importante tiene que ver y nos va bajando ya al tema de la deportación. La deportación es la consecuencia lógica a esa criminalización de lo ilegal, que además dice lo que hay que hacer es deshacerse de la gente. No dice encarcelarlos, dice deshacernos de ellos. Pero es un acto muy potente en términos visuales. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que esto ha ocurrido en otros episodios de nuestra historia y ha ocurrido con la misma, digamos, violencia simbólica, no con la capacidad que tienen hoy los medios de comunicación y las redes que nos tienen aquí hablando de eso. Pero ciertamente, como ustedes saben, en un primer momento, esta migración mexicana, que ahí se construye el flujo mexicano, no de las comunidades que quedan entre territorios por producto de la guerra, sino el posterior flujo que es a propósito de una invitación y que tiene que ver con, bueno, un escenario más amplio, pero sobre todo con el avance económico estadounidense y la expulsión de los chinos de Estados Unidos, la prohibición de llegada de chinos. Y en ese escenario se inicia un flujo que pues, es parte de la realidad de nuestro país. Adelante. Y ahí, justo, no se nos puede olvidar que Estados Unidos, aunque, o sea, a diferencia de Sudáfrica, y ahora más cerca que nunca con Sudáfrica, ¿no? Con Elliot Most, pero tuvo durante décadas un sistema de apartheid, del cual el grupo, ahora sí que el más débil, eran, lo sabemos, ¿no? Los negros y los mexicanos no solamente por el número, sino por la presencia que representaba esa diferencia y otredad. Estas dos primeras fotos son justamente respecto a mexicanos y por eso me importó ponerlas, pero esta es de Sudáfrica. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que fue muy extendido en el tiempo. Realmente estamos hablando, digamos, para cuestiones históricas ayer, ¿no? Para cuestiones de otro tipo, bueno, podríamos hacer una prolongación más diferenciada, pero esto es importante porque no es una cuestión de la que pudiéramos hablar como incluso nosotros, ¿no? La colonia, y es un referente, pues estamos hablando de siglos. Sí, pero esto es una experiencia compartida apenas ayer y las personas que lo vivieron como generaciones están vivas. Y entonces, esto es parte de lo que compone el discurso de la legalidad y ilegalidad. Adelante, por favor. Y por eso, yo, bueno, recomiendo y siempre hago mención, y además lo reeditó y lo sacaron además un audio, un texto que se llama Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, que es la primer novela chicana, se dice, ¿no? Del siglo, bueno, de la historia, podríamos decir de alguna manera, pero lo que es muy fuerte es divertidísima, se los aseguro, o sea, no sabe. Pero la anécdota es exactamente la misma a la que podría tener hoy un migrante que, si quisiera contar de broma su historia, ¿no? Porque no es dramática, contaría esta historia con algunas diferencias, ¿no? En vez de zapatos de tenis Nike tenía chanclas o el sombrero, ¿no? El perro sufre el hambre, a lo mejor se llamaría diferente, ¿no? No sé, es una representación que nos permite ver cómo se repite y se repite todo un entramado que ubica y reivindica ese lugar en el que se ha puesto a ese otro. Y por tanto, la amenaza de la deportación, más allá del acto profundamente violento como tal, es que construye y tiene el escenario de los deportables. Es un acto de hostilidad entre vecinos y denota una clara expresión de desprecio y sometimiento a lo largo de la historia. Y decía yo, y ustedes lo saben, porque bueno, esta gran deportación, si quieres pasarte por favor, que es la famosa, que nosotros tenemos el referente del 29, y Saúl Alanís, él en su estudio que hace de que se queden allá, es muy interesante que él representa ese retorno, el 3% de la población mexicana de ese tiempo. Lo que representó en su momento la gran deportación de Obama.
Lo que pasa es que acaba siendo algo muy complejo. En un país tan grande, tan extendido, tan poco poblado en algunas zonas, ¿eh? Es que eso es parte del mito, ¿no? De todos los países, pero de repente una deportación hormiga, digamos, ¿no? Que está aquí, pues, está por allá, no tiene esa visibilidad que le atribuimos, por ejemplo, a las caravanas donde vienen 7, 10 mil personas, cuando mucho. La gran caravana esta del 2019, pues algunos calculan que llegó casi a los 20,000 personas, o sea, y claro, juntas es muchísimo, pero imagínense de lo que estamos hablando en ese periodo de la gran deportación del 29 y en el periodo de Obama, 2008 o 2012, vamos a decir, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Para un país hoy de 130 millones de habitantes es mucho, pero es nada, ¿no? Entonces, en esto hay que tener en cuenta que si bien la deportación del 29 fue el clímax, a Obama le atribuyen esto de deportación en jefe, ahí yo podría discutir muchas cosas, pero aquí el detalle importante y lo que yo quiero recalcar es que las deportaciones se han dado sin el respeto al país que los recibe, nosotros, a pesar de los acuerdos internacionales que se han tenido desde hace tiempo. Estas deportaciones por eso tienen una doble violencia. Ha habido además decisiones unilaterales draconianas, como el título 42, y también elementos como este que invocan a la guerra. Con el tema del COVID se habló de seguridad sanitaria, y ese fue el argumento para, digamos, justificar el título 42 o el programa Quédate en México, que me parece que es un máximo acto de agresión porque se salta el derecho internacional al acto de soberanía. O sea, si por un lado estamos con que la soberanía y la soberanía y la soberanía, bueno, esta impone en un escenario de lógica de guerra una decisión que un país toma por encima del otro. Es inaceptable, pero también es sumamente cruel, porque genera una cuestión que yo con eso al ratito, en un tantito voy a ir cerrando, sí genera todo una tergiversación de lo que tiene que ver con ni siquiera un tercer país seguro, que puedo explicarlo después, pero genera la ambivalencia que sufren los sujetos frente a una deportación a un lugar no deseado, no pensado, ni siquiera imaginado. A lo mejor ahora, años después, ahí es parte del escenario posible, que que te dejen en México, pero no existía hace 3 años y por tanto es de una dimensión sumamente cruel. En términos psíquicos es devastador, ¿eh? O sea, ahora sí que yo cómo acabé aquí, cómo es que ocurrió esto. Eh, Dice, deportar no es solo un asunto no es un asunto de si es correcto o no, porque pues, no, su derecho de deportar. Es que no respete el derecho soberano, la autoridad legal, ni la decisión política. No ha sido un acuerdo entre pares, no lo ha sido. Por tanto, detrás de la noción de ilegal se sustenta, y si quieres cambiarle para que tengamos acá. No, todavía no, adelante, atrásito, atrásito, estas se las puse. Por tanto, detrás de la noción de ilegal se sustenta gran parte de la relación que se ha construido sobre México y es difícil derribarla. Es como deshabilitar la leyenda negra sobre la España católica que construyó durante siglos, se construyó durante siglos en el imaginario colectivo de las incipientes naciones como Inglaterra y sus expresiones subsecuentes. Obviamente no estamos diciendo lo mismo, pero hay siempre ese tufo de cómo son ellos, cómo somos nosotros, y por tanto no es fácil de derribar. El poder de las construcciones simbólicas, la ideología donde el prejuicio, el lugar común, el estigma se habilitan y no tiene que ver con la realidad, es parte de lo que ocurre en esta construcción, en muchas. En nuestra propia sociedad nosotros lo tenemos habilitadísimo, pero en este momento estamos hablando de esa construcción de ilegalidad. Esa es la lucha que hay que dar. No es solo la lucha por tener la razón, porque tendrán su razón, no creo que la tengan, ¿no? Económicamente, productivamente, todos esos argumentos tan buenos, no funcionan. No funcionan para ese público. Pueden ser de consumo interno nuestro, sí, ¿no? Pues nosotros somos, ¿no? Además, los mexicanos hacen lo que los estadounidenses no quieren. Ni siquiera los mexicanos deberían de hacerlo. Además, ¿no? No debería ser argumento. Eh,
Hoy construir una narrativa que contradiga esa lógica del derecho del sheriff gandaya, porque tampoco ya somos la noción conquistada que que se subordina al primer chistido, es parte del reto que tenemos enfrente. Trump cerró la frontera por primera vez en la historia de las dos naciones de manera unilateral, cuando el COVID, y sin ninguna consideración de lo que implica. Para la vida fronteriza, no sé qué tanto ustedes conozcan, pero la vida se partió y floreció, pero paradójicamente floreció la vida económica del lado mexicano. Era impensable. ¿Por qué? Porque la lógica del intercambio cotidiano es así, del día a día. Y sin embargo, ocurrió. No, pues, no hay cruce, digamos, a la manera del muro de Berlín, que es una retórica que nosotros tenemos como algo que realmente dividió naciones. Bueno, por primera vez se experimentó porque siempre intercambio limitado, cierre de fronteras, o se complicó, pero cerrar durante año y medio la frontera, cerrando. ¿Qué hacer? Bueno, creo que nosotros tenemos aquí un debate muy fuerte que tiene que ver con echar a andar nuestra ciudadanía económica. Si hay algo que exalta el capitalismo es el consumo. Y si hay algo que puede ser digamos, no contra, pero por lo menos, digamos, una respuesta es el poder del consumidor. La revancha del modelo económico es frente al imperialismo, que siempre, ¿qué significa el imperialismo según William Appleman? Siempre querer más de lo que ya tengo. Ese es el imperialismo, de acuerdo a este autor que a mí siempre me gustó, a la justa medianía de Benito Juárez, que supondría un consumo responsable, o digo, lo estoy poniendo en palabras ya más del presente. Por eso importa tanto la soberanía alimentaria, la autonomía en producción científica, la generación de vacunas, los instrumentos de atención médica, la generación de capacidad de autogestión en los básicos. Y fíjense que eso coincide con un momento planetario. O sea, no es un discurso mexicano que alguien me diga, no, no, no. Coincide que hay un discurso, y ahora peor, con todo lo que estamos pasando de ayer para hoy, ¿no? Con digamos, clima que se empieza a endurecer en términos de Ucrania y Rusia, de Rusia a Ucrania, y lo que tenemos es que hay un momento planetario que también nosotros podríamos aprovechar en términos de cómo volver a ensimismarnos, porque obviamente, y aquí voy ya cerrando, desde la presidencia hay cosas que no van a pasar. O sea, la presidenta no va a poder decir, regresen todos. Estamos hablando de 6,5 millones, 7 millones de personas, ya, regresen todos. No va a pasar porque no lo van a decir, porque ¿no? Todo este discurso pues, es como muy complejo y además no se trata de regresen como si hubieran ido mandados por alguien, sino es una cosa de una complejidad como la vida misma. Abandonen Estados Unidos y vuelvan aquí, porque además el dilema demográfico, que no voy a hablar de él hoy, pero sería un elemento muy importante para tener en cuenta. Pero, sin embargo, la autoridad mexicana va a tener que posicionarse en este discurso que les mencionaba yo de es lo correcto, México ha hecho lo correcto, además la gente es buena, es trabajadora, además no exige, además es explotable, porque al final no lo van a decir así, pero está ese. Y además hasta mandan remesa, que esa es otra que tendríamos que tener como en el tablero para efectos mexicanos. Y por eso mismo, lo que queda aquí es que generar condiciones para que el país sea un lugar al cual volver se vuelve todavía más urgente. O sea, si lo habíamos pensado desde una lógica de, a ver, ¿qué vamos a hacer? Apostar por eso se vuelve aún más urgente desde este discurso, porque la única forma de tener una cierta, digamos, envalentonamiento significativo y contraponer discursos es también al mismo tiempo poder decir, me retiro, o sea, venga, o sea, si no te logro convencer, ahora sí que un plan alternativo. Y por tanto, México sí podría generar, esto yo creo que no le toca a la autoridad, pero sí nos tocaría como una discusión pública, un discurso en el cual el ejercicio de la defensa del consumo y una revancha en el sentido del consumo pudiera generar un tipo de costo que es el único costo que les va a importar. Ya hoy mismo ya vi yo en la mañana
algunos ganaderos en California, empresarios en Texas, que conste que en Texas se está poniendo la cosa muy fea. Ya se aprobó la lectura de la Biblia en las escuelas, incluida hasta la high school, ¿no? Entonces, o sea, un ambiente como pesado en el sentido del proyecto 2025, que bueno, pero al mismo tiempo el tema de lo económico es muy potente. Entonces, una respuesta de ese calibre puede tener una visibilidad que no ha tenido nuestro país para la sociedad estadounidense nunca. Y es el respeto a lo que para nosotros podría ser secundario, pero para ellos, hablo como sociedad, es súper potente, el consumo. Nuestra capacidad económica pesa muchísimo y yo creo que es un punto en el cual, insisto, no es una cosa que la autoridad pueda generar. Y la última cosa, México debería hacer su parte. Y su parte es documentar, no ilegalizar, aunque no tenga el mismo correlato, a la población que vive aquí sin documentos, sino documentarla y en nuestra sociedad impedir con eso pues que se violente aún más y por lo menos ejercer estos canales de respetabilidad. Sin embargo, para efectos de lo cotidiano, eh, eh, sin ese tipo de resoluciones, sin ese tipo de decisiones, pues estamos o nos ubicamos en un mismo, aunque el discurso sea distinto, acá no se habla en la misma tesitura de lo ilegal, se habla aunque en las estadísticas, en las encuestas, la gente sí hace esas distinciones, porque empieza a chupar, digamos, del discurso, de esta construcción, que es complejísima. Decir que México no tiene condiciones o que México no puede es tanto como decir, pues que no podríamos hacer nada mientras en el escenario realista es que hay que hacer algo. El dilema está en hacerlo o pretender que desaparecer solo no es opción porque no va a ocurrir. Y en ese sentido, bueno, concluyo con eso. Gracias, doctora. Muy interesante su lectura sobre lo que está sucediendo y por supuesto con una perspectiva histórica como podemos ver en la pantalla. Creo que da para mucho su exposición y en general la temática que estamos abordando. No sé si haya algún interesado, alguna pregunta que quisieran hacer a la doctora sobre lo que acabamos de escuchar. Yo por ahí tengo ya varias preguntas, pero bueno, alguna persona quisiera levantar la voz. Sí. Tengo una pregunta sobre, bueno, conocemos muy bien el discurso que será nuevamente mandatario de Estados Unidos, pero quisiera preguntar tu opinión sobre qué postura crees que tomará el Estado mexicano ante posibles medidas migratorias. ¿Qué considera más? No, pues justamente lo que dije en esta ponencia es que, digo, más allá de lo deseado, o lo que me gustaría a mí que ocurriera es que México deberá de tratar de salir lo menos golpeado de esto, porque el impacto sí es muy fuerte, porque, insisto, no es un asunto de negociación de aranceles, no es un asunto de negociar, ¿no? Qué porcentaje de que tenga que tener cada mercancía en un producto y que si los chinos, que eso debe tener su complejidad también, sino de enfrentar un discurso que se ha construido a lo largo de mucho tiempo. Entonces, frente a la ilegalidad de las personas, es hacerse, digamos, enfrentar una situación en la cual es inevitable que hagan lo que decidan hacer, porque más es la soberanía de su país. Y por tanto, lo que México podría hacer, para mí, digo, obviamente está muy bien que hablen y digan y que convencer y discutir, eso hay que hacerlo, obvio, es parte de la diplomacia, pero deben preparar el escenario mexicano.
preparar y hablarlo, y ¿por qué? Porque también esa ilegalidad de los sujetos, no de los migrantes. El migrante es bueno, y ni siquiera el migrante, si ya le ponemos el refugiado, porque el refugiado tiene esta connotación como de víctima, y entonces como que ya, bueno, hay cosas muy complejas ahí porque al final de cuentas la sociedad mexicana también ha consumido este discurso y lo vimos en la deportación de los años 90, con Obama, de los 2000, 10, 12, que también había un recelo respecto a la población que retornaba. ¿Por qué? Porque estarían detenidos. ¿Qué habrán hecho para que los regresen? Sí, entonces eso también ya permea y por tanto yo creo que mucho de, ya digo yo, si me preguntan, informar, explicar, y la otra es prepararse para un retorno que por mínimo que fuera, tiene consecuencias muy importantes y eso nosotros ya lo aprendimos, nosotros sí lo sabemos, nosotros sí sabemos que afectó a la comunidad retornada, deportada a nuestro país de una manera brutal, porque, y esto que voy a decir es un poco duro, pero lo voy a decir, México sí debe de mantenerse en la idea de que no deben deportar, porque eso no está en ningún estatuto jurídico internacional. Deportar a tus ciudadanos, sí, porque esa es la figura, pero deportar a ciudadanos de otras nacionalidades, México no lo debe aceptar. Y ese es el debate que hay hoy en Estados Unidos. ¿Qué tal si México se niega? Y algunos dicen, México no se puede negar. O sea, México tiene que hacer lo que Estados Unidos diga. O sea, de ese calibre, cuando en todo caso, bueno, México tendría que resolver y recibir a sus connacionales, porque no eres tú, soy yo, ¿no? Pero la discusión política sí podría darse en el campo o sea, no es, o sea, por eso digo, es muy, muy duro, pero deporte a los salvadoreños a El Salvador, a los colombianos a Colombia, ¿no? O sea, no nos quieran utilizar de trampolín. Ese sí podría ser una discusión política. La otra no. La otra es de cómo salgo lo menos mal librado de esto, creo. Sí, sí, adelante. Bueno, con esto que menciona doctora Leticia, me queda como esta duda de si el proceso que lleva de Peña Nieto de exteriorizar las fronteras sobre Estados Unidos puede también como traer esta consecuencia de dar un discurso dentro de México que también tiene que ver con este trabajo de redes, ¿no? Que funciona en tanto que los propios migrantes latinos, bueno, hijos de migrantes en Estados Unidos hayan votado por Trump con el hecho de que ahora justamente la discriminación y el sentido que va de desplazamiento y de fortalecimiento de fronteras va justamente hacia el sector más vulnerable, ¿no? Es decir, la migración del éxodo venezolano, de los centroamericanos, en un sentido de que este discurso también se está reproduciendo aquí, ¿no? O sea, yo justo recién leía las noticias de que hay comunidades en Oaxaca que están como muy organizadas para no dejar entrar a haitianos, por ejemplo. Todo el sur de México también podría llegar a tener estos tintes, ¿no? Que mencionabas de un poco miedo y de negacionismo y de como todo este tipo de terror que se da hacia la migración. Más o menos esta es mi duda, si se puede hablar también de qué ocurre en ambos sentidos, tanto en el país que es de tránsito a México y en Estados Unidos. O sea, no solamente ocurre, pero lo que a ver, es que fueron muchas cosas. A ver, una cosa es lo del voto de los latinos. Aguas con eso, es todo un tema y a lo mejor ahora lo van a hablar, pero yo sí quiero decir que desde mi punto de vista, y mira que desde hace mucho, nosotros hemos hecho una caricatura del voto latino. Hace mucho. O sea, porque el supuesto de que la gente vota en armonía con su nacionalidad y su color de piel, pues yo no sé dónde la sacamos nosotros, nosotros nos la inventamos. O sea, eso no ocurre, por eso hay clases sociales y por eso hay intereses pragmáticos y políticos. Y una de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo y lo está muy, muy, muy radiografiado en los estudios migratorios es cómo una primer generación de personas hijas de migrantes asume
los valores y el contexto de la sociedad en la que vive, lo cual es natural. Por ejemplo, en demografía, ahí que ustedes que vienen de demografía, las personas, a lo mejor en una primera generación, se tiene un número de hijos conforme al padrón del lugar de entorno, ¿no? Del país de origen. Pero una segunda generación pues, se adapta al entorno en el que está viviendo y si hay menos número de hijos, lo cual coincide con un cambio demográfico mundial. O sea, muchas veces los mexicanos en Estados Unidos, muchas veces, son mucho más conservadores en su idea de lo que creen que es México que lo que es nuestro país. De repente dicen, no, es que el poder de la familia, claro que aquí la familia es la que la que la rifa, para todo, para bien y para mal, ¿no? También somos muy patológicos en muchas cosas, pero nos amamos. Pero el cambio en la demografía, el cambio en nuestras prácticas sociales, sexuales, de relacionamiento, hay más derechos políticos de decisión respecto el número de hijos en México que hoy en Estados Unidos. Digo, con sus que tampoco exagerando, pero hay un debate muy profundo allá y acá estamos en avanzada en ese discurso. Que pueda tener retrocesos luego, ese es otro tema, ¿verdad? Pero, ¿no? Entonces no correspondería a ese lugar. Entonces, eso sería con el voto de los latinos. Creer que se voten, no, están votando en coincidencia con intereses económicos y en este imaginario, tal vez, que cuando yo les decía, ¿no? Que de repente es como si alguien vota aquí por alguien que yo diría, pero si no te representa socialmente hablando, si tú vienes de una comunidad súper, pobre y muy explotada y vas ahí, votas por la élite. Bueno, esa es la locura del proceso electoral y es fascinante. Por eso yo creo que nos hizo tanto ruido ese tema que es fascinante. Y luego te pasaste para acá. Yo creo que México sí se tiene que blindar a muchas cosas. Y una tiene que ver con que obviamente no es solo la migración, es un tema de lucha por recursos. Si los que llegan compiten igual que tú por el agua, por el territorio, por la renta, por la comida, la situación se vuelve mucho más compleja. Y esa es la realidad de nuestro país, que la mayoría de la gente pobre que camina el territorio, no los que llegan en otro contexto, que es además un número menor, esos que caminan el territorio llegan a su vez a comunidades pobres. Entonces, la lucha por el recurso es lo que tendríamos que explicar y en todo caso aportar para esas comunidades más allá de la nacionalidad, porque si no, evidentemente, si imagínate que al llegar haitianos, eso le beneficiara a una comunidad. No, pues que lleguen acá, que vinieran acá. El problema es la lucha que está detrás de esto. Y por tanto, en un escenario de cambio totalmente cierto, de un escenario de incremento de la movilidad que no habíamos visto, no habíamos conocido. Sí estamos, y eso también hay que tomar nota de eso, en un nuevo patrón de migración, de movilidad, digamos, yo diría que es el punto de quiebre es el COVID. Un poco antes, por supuesto, y tiene que ver con cada uno de los países, cada una de las situaciones, lo que tú quieras, pero que es como, ese es un punto ya como de quiebre. Ahí lo empezamos a ver ya como datos fuertes. Y sí es un escenario en el cual yo no quiero hablar de xenofobia para no subirle el tono, porque eso tiene una connotación que tendría que ser además legal, pero sí hay mucho de miedo y de desinformación, ¿eh? Creo que si la gente tuviera más información, también podría entender distinto las cosas, no necesariamente en una situación de precariedad. Entonces, pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta, sino si íbamos a ir a Oaxaca a defender ¿ok? ¿Ok? ¿A qué hora salimos? ¿Ok? No, pues la duda era como si se podía dar en este sentido una reproducción del discurso antimigratorio aquí también. Sí, hay en comunidades. Y hay un discurso, el problema es cuando se repite, además, y hay que combatirlo. O sea, una cosa es que yo puedo decir, porque también, ya nadie está obligado, y yo también eso me molesta mucho, ¿no? Esta cosa es que ¿por qué no los aceptan? Yo siempre digo, a ver,
No se trata de que yo, que soy filantrópica y buena bandita, voy, cuido a la gente y tal, o sea, no estoy obligada, ¿eh? Lo que no tengo derecho y legalmente tendría que estar prohibido es a excluir, a apedrear, a molestar. Ningún ciudadano de este país tendría ese derecho. Eso sí tendría que estar penalizado. Y además, mucho más si es un funcionario público. Pero de ahí a entender que es complejo, porque esta cuestión de la diversidad a veces es como muy, se quiere ver en claves muy, como de un discurso muy humanista. Es que, la, o sea, a mí ese es el que me encanta, por cierto, o sea, es lo que me gusta. Y yo digo, sí, claro, vamos, pero si queremos ser realistas, hay que reconocer que no lo es, y no es lo que priva en la mayoría de la gente, y la gente tiene entre ignorancia, lugares comunes. He conocido personas que trabajan al interior del gobierno y dicen cosas que de verdad yo se los digo. Hace 30 años yo creí que eso ya no se decía. No, cosas así de un lugar común y de una... hay que proteger a las mujeres mexicanas porque podrían casarse con extranjeros abusivos. Proteger a las mujeres mexicanas de con quién te cases. O sea, pero te las dicen. A eso voy con cómo se construyen elementos que mantenemos, ¿no? Y reproducimos acríticamente, absurdamente, y que creo que esta comunidad, la nuestra, pues aporta en discutirlo y evidenciarlo. De que se puede dar, no, ya está, en un sentido así como más fuerte. El gobierno mexicano sí documenta a la población extranjera que radica en el país, se quitaría un gran dolor de cabeza, porque esa población lucharía por los mismos recursos, sin duda. Eso no va a resolver la bronca, pero sí eliminaría fuentes de, digamos, por ejemplo, entre de corrupción, de abuso, de incapacidad de que la gente resuelva por sí misma. Deberían de hacerlo, ojalá lo hicieran, ojalá lo entendieran, que sí les quitaría saber quién está en el territorio, lejos de afectarle, no es que de repente nos van a salir 3 millones más de personas y que quieras hacer como que no están, es peor, creo yo. Karen. Yo, hola, es la primera vez que vengo al Instituto y es muy bonito. Gracias. Bienvenida. Justo en este cierre que comentaba, que la he leído, estoy contenta y muy emocionada de escucharla. Hay un elemento, la documentación, el documentar, el registrar, hay autores que lo han planteado como un proceso de datificación, que puede tener, bueno, tiene como elementos y lecturas como y hay como que quisiera escucharle en dos elementos. Uno, ¿qué tanto ese proceso de datificación, porque es una de las lecturas que se ha planteado, es un proceso de datificación, más que pensar en un mecanismo que permita generar condiciones o sea, visibilizar a la población en movilidad, pues digamos, para generar ciertas, acceso a servicios de salud? O a mí que me interesa estudiar a las niñas temas, por ejemplo, de acceso a la educación en estos contextos de movilidad, no, digamos, ¿qué tanto eso beneficiaría? Porque hay el discurso de, más que beneficiar, sería un proceso de vigilancia, ¿no? O sea, yo sé dónde está y esto me permite a mí una lógica de control que no estamos determinando como país, sino el gran hegemón americano, ¿no? Que es Estados Unidos. Y la otra, digamos, ¿cómo podríamos pensar en ese proceso de documentación cuando estas condiciones de movilidad se llevan a cabo en procesos pues, clandestinos, subrepticios, donde los actores económicos, bueno, los actores económicos, sociales, digamos, todos los traficantes de personas que ahí ya se han vinculado con el crimen, células de crimen organizado, pues llevan, ¿no?, esos procesos, digamos, en la clandestinidad. O sea, hay como es que son muchos planos, ¿eh? Y eso es parte del problema con el proceso migratorio. Tú hablas por ejemplo, la visibilidad de las personas, digamos, legalmente hablando, ¿no? A través de un documento, que para mí esa es la llave, la primer llave de reconocimiento del otro, la identidad jurídica.
O sea, sin identidad jurídica la gente padece muchísimo y lo que pasa es que nosotros estando aquí no lo padecemos, no lo vemos día a día, pero yo siempre les digo, hasta para entrar aquí les pidieron credencial de seguro o que se tenían que documentar, cosa que así es. Entonces, yo creo que sin negar la parte del, ¿no? del Big Brother que nos controla y yo creo que la realidad pragmática es que en la medida en que las personas tienen más capacidad, y sobre todo los niños, niñas y adolescentes, perdón, lo políticamente incorrecto, o sea, tienen más capacidades, tener un lugar en el escenario jurídico, bueno, contabilizan, acceden, tienen protección o tienen una capacidad por lo menos de seguimiento. Eso a mí me queda clarísimo. Yo sí soy de esa idea. En el entendido, sí, otra vez, ¿no? A veces me dicen, no, es que ya nos quieren poner hasta el ojo. O sea, y hay gente que compra por Amazon. O sea, o hay gente que prende el celular, pues ahí hasta nos graban. O sea, hay una parte que es una paradoja del mundo contemporáneo que que es padrísimo, ¿no? Esa discusión mucho más compleja. Pero entonces, frente a ese escenario, yo soy más de la idea de que avanzar en generar formas de documentación, y yo me estoy refiriendo sobre todo en un primer nivel a la cantidad enorme de gente que hay en el país, no de ahora, ¿eh? Yo creo que desde el siglo pasado, que tiene una indocumentación en nuestro país, por muchas razones, que no porque y los hijos, o luego les genera un círculo no virtuoso, sino negativo, en fin, que ese llamado, y sobre todo tal vez de los últimos tiempos, de los últimos 20 años, estoy hablando en más panorámico, el tema de la movilidad, las personas en movilidad es otra cosa. Y yo justo ayer hablábamos en una reunión, les decía, es que si metodológicamente no separamos, no es lo mismo. Es como si, y seguramente tú lo trabajas mucho trabajando con niñez en movilidad, el tema de los jornaleros agrícolas. Bueno, la inserción de los chicos en la escuela, en una condición en la que sus padres van cambiando de lugar, se explica distinto a si vamos a discutir cómo le hacemos para que los niños no abandonen la escuela. Bueno, están ahí, pues vamos a las casas. O sea, esa cosa metodológica de entender los universos distintos de los grupos, creo que nos permitiría estrategias totalmente diferenciadas y no hablar de la migración en un término general, pero para hacerle honor al hilo conductor de este el evento que convocas y que te agradezco tanto, nosotros no podemos ilegalizar a la gente a la manera estadounidense, a la manera gringa, sino, digamos, contribuyendo a su indocumentación. ¿Por qué hay gente indocumentada? Porque no tiene documentos. O sea, si tuviera documentos, estaría documentada, punto. O sea, digo, obviamente es una broma, porque sabemos que tiene esa complejidad. Pero ¿por qué la gente no tiene visa para estar en Estados Unidos? Porque es un proceso muy complicado y porque hay una serie de resoluciones que la gente toma al momento de decidir, también en su imaginario, de emigrar, y además de emigrar a Estados Unidos. A mí de verdad no saben cómo me provoca angustia cuando platico con las personas migrantes que están en tránsito, y luego un tránsito prolongado. Yo sé, eso es parte del debate ahora, que estoy en tránsito, entonces ni me instalo ni me voy, este limbo que le llamamos ahora. Entonces de repente, ¿qué tienes? Una persona que, no, yo no quiero sacar papeles porque, o sea, yo me voy a ir. Y en este escenario de lo que vemos es que tendría que funcionar un tipo de documentación que efectivamente visibilice a las personas. Cuando tú hablas del tema de tráfico o trata, es otro tercer nivel. Porque ahí ya estamos hablando de toda una cuestión de efectivamente crimen organizado, o como dicen algunos, crimen autorizado, que no hay forma en que este tipo de mafias transnacionales no tengan un correlato con agencias financieras, bancos, rutas, tránsitos, apoyos de grupos, bueno, policías, vaya, que protegen, o sea, eso está súper estudiado para quien está, ni siquiera lo incluyo, ¿sabes? O sea, no que no lo incluya, porque obviamente eso sale de esta discusión. No, vamos a darles los documentos.
Tal vez si pudieran, si se hubiera generado un tipo de documentación, no tendrían que haber escalado a un tipo de movilidad que al final los puso en esa vulnerabilidad. ¿O sí? No, pero bueno, pero creo que es un temazo, ¿eh? El de esto, como tú le dijiste, la dataficación, ¿no? Es un temazo que sí, para mí sí es indispensable. Ok. Bueno, nos deja muchos comentarios, el mío incluido. Solamente que vamos a ceder la palabra a Laura Elizabeth. Antes, le agradezco nuevamente a la doctora Leticia por haber, compartido su exposición. Y bueno, la invitación también está para que se pueda publicar en alguna manera, de alguna manera. Estamos viendo ese trámite. Entonces, pues nos gustaría poder, compartir su texto, si ella nos lo permite. Ya, tendría que afinar, porque te digo, ya tenía en cuanto no sé, se me fue el dedo acá, ya, bueno. La invitación está abierta y agradecemos nuevamente, su participación. Bueno, pues muchas gracias y vamos a escuchar ahora. Agradecemos a la doctora. ¿Pero qué? ¿Vas a hablar tú? ¿Tú eres Laura? Sí, Laura. No sé. Pásate para acá por el micrófono. Es que nos pidieron hace rato también. Se oye mejor.